Ok, vamos a continuar con con la siguiente unidad, correspondiente a la materia de razonamiento matemático y matemáticas. En esta unidad ahora sí ya entramos de lleno a lo que es la parte de matemáticas. Vamos a ver desde lo más básico. Créanme, va a ser desde lo más básico, incluso van a sentir que les estoy dando clases de primaria. Este, pero pues esto lo hago porque es esencial que sepamos estos conceptos, porque ya después, al momento de ya ponerlos más en práctica, pues nos empezamos a perder y empezamos a cuestionarnos, ¿no? El hecho de por qué pasó esto, en dónde se vio esto, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta parte de aritmética, pues sí, simple y sencillamente en esto de aritmética es conocer los números, manejarlos, notaciones, y ahorita igual ustedes van viendo, ¿no? Poco a poco. Realmente pues es perdón, una materia muy extensa. Entonces para esta materia sí voy a aventarme varias partes, como lo fue en español. Conforme vayamos avanzando, pues ya yo les voy aumentando, bueno, les voy colocando los ejercicios correspondientes. Entonces vamos a comenzar como yo les decía, desde lo más básico, que son los números reales. Ahí creo que se ve medio raro, pero son los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, simple y sencillamente los números reales. Una parte muy importante aquí es que en cuestión de los conceptos, realmente no me voy a detener mucho, o sea, no les voy a explicar tal cual, o no les voy a decir tal cual el concepto, ¿de acuerdo? Va a ser más aquí aplicación. Entonces, los números reales, simple y sencillamente, son todos aquellos números que se pueden representar en una recta numérica. ¿A qué me refiero con esto? A que en una recta numérica la tenemos de esta forma. Bueno, algo así parecido. Tenemos algo así, ¿verdad? Esto es una recta numérica. De este lado, que es como nuestro centro, es donde está el número 0, ¿de acuerdo? Todo lo que esté del lado derecho partiendo del 0 va a ser todo lo que es positivo. Y obviamente, como ya nos han enseñado a todos que los números pues son infinitos o que no tienen como tal un fin, es por eso que lo último lo vamos a denotar de esta parte, ¿de acuerdo? Como más infinito. Y el otro lado pues obviamente es menos infinito, que es del lado izquierdo de nuestra recta partiendo del cero, es decir, del cero hacia la izquierda, pues va a ser todo los números negativos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier número que a ustedes se les ocurra, y con número no me refiero simple y sencillamente a los enteros, o sea, realmente cualquier número que se les ocurra, son los números reales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí nos situamos en la recta numérica y, por ejemplo, ponemos aquí que va a valer 0.5, es un número decimal, pero también pertenece a esta clasificación de los números reales. Si a nosotros también se nos ocurre poner ya en fracción, me está costando trabajo. No, mejor lo voy a hacer.
Si por ejemplo aquí se nos ocurre poner 3 medios, pues obviamente si lo convertimos a número, bueno, más bien a número, perdón, en vez de fracción, si lo pasamos a un número, pues esto nos da 1.5, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que va en esta posición, obviamente es mayor que 0.5, por lo cual también va, también podemos representarlo así como con fracción, ¿de acuerdo? E incluso, por ejemplo, aquí les voy a poner que está el 3, y aquí, más o menos por acá, voy a poner este símbolo. Nosotros también ya conocemos ese símbolo. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero nosotros ya sabemos que ese símbolo pues es la letra griega pi. Y nos han enseñado pues que la letra pi pues vale 3.1416. Es por eso que va un poquito más adelante del 3, no tan despegado, porque si no significaría que fuera, no sé, a lo mejor 4 o 5, ¿no? Entonces por eso es que yo lo pongo un poquito más pegado, para que nos podemos dar cuenta también ahí que incluso hasta los valores que ya están especificados o que ya son unas constantes, ya también forman parte de los números reales, ¿de acuerdo? Y vámonos igual al número, perdón, vámonos igual al sentido negativo. Tenemos aquí un menos 1, ¿no? Perdón. Listo, tenemos ahí menos 1, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy un poquito más por acá y les pongo menos raíz de 9, ustedes van a decir, ¿por qué está ahí menos raíz de 9, no? Porque si nosotros conocemos o la parte de las radicales, nosotros nos podemos dar cuenta que si al 9 nosotros le sacamos la raíz, pues es obviamente 3, ¿de acuerdo? La raíz de 9 pues es 3, y con ese menos pues obviamente quedaría como menos 3. Es por eso que también iría como que en ese lado, más alejado del 1, porque sabemos que en la cuestión de los negativos, entre más pequeño sea el número, pues es más grande, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto es igual a decir que es menos 3, ¿de acuerdo? Y así nos podemos ir incluso menos pi, menos 3 medios, menos un cuarto, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es realmente los números reales. O sea, todo número que se pueda representar en una recta numérica, y ustedes vieron que no nada más son los enteros, todo número que se represente en la recta numérica va a formar parte de los números reales. De aquí es donde nosotros vamos a sacar esta clasificación. De aquí sacamos lo que es la clasificación de los números reales. Existen varias clasificaciones, ya que pues obviamente los reales son todos los números que conocemos, ¿de acuerdo? No necesariamente, ya como les comentaba, no necesariamente son enteros, sino realmente es todo número que podamos nosotros ubicar en una recta.
Entonces de aquí pues es igual necesario pues clasificar todavía más esos números porque los números reales son algo muy general de los números. ¿De acuerdo? Entonces de aquí van a salir dos clasificaciones. O sea, de los números reales van a haber dos clasificaciones. Van a salir de aquí dos clasificaciones, que son los números racionales y su contraparte, que son los números irracionales. Esto no me gusta. Permíteme un momento. Bueno, como les iba diciendo, ¿no? Con respecto a la clasificación de los números reales, nosotros vamos a tener que los números reales se van a dividir en dos, que son los racionales y los irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser hasta ahorita la clasificación que vamos a tener con respecto a los reales. Ya después vamos a ver en qué consisten los números racionales e irracionales, ¿de acuerdo? De los racionales vamos a tener otra subclasificación, que son los números naturales y los números enteros. Y sobre esta subclasificación va a haber otra subclasificación con respecto a los naturales y también con respecto a los enteros. Es decir, los naturales también los vamos a dividir en números primos y los vamos a dividir en números compuestos. Y los números enteros también van a tener su subdivisión, que son los que ya conocemos comúnmente, que son los números positivos, los números negativos y el número cero. Porque eso sí, como nos han enseñado, y si no nos han enseñado, pues que esto nos quede bien claro, que el cero no corresponde ni a un número positivo ni a un número negativo, ¿de acuerdo? El cero es un número neutro, no tiene como tal una clasificación dentro de los positivos o dentro de los negativos. Entonces, voy a hacer la unión. Dijimos que eran racionales con irracionales, aquí naturales y enteros. Y de aquí pues lo voy a dejar así, sabemos que ya van los dos, o en este caso pues también van los tres, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a explicar un poquito más a fondo a qué nos referimos con números racionales y con números irracionales. Con respecto a los números racionales, son los que nosotros también conocemos como fracciones, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo nosotros vemos aquí, ¿no? 3 entre 4, ¿no? Por ejemplo, que equivale como a 3 cuartos. Ese es un número racional. ¿Se acuerdan que también nosotros lo colocamos en la recta numérica? Ese es un número racional, ¿de acuerdo? Se va a componer ya de forma general un número racional con esta forma. Yo lo voy a poner, por ejemplo, que es A sobre B, ¿de acuerdo? Es una fracción donde A y B, pues obviamente van a pertenecer a los
a los números enteros, ¿de acuerdo? ¿Por qué no a otros? Ahorita les voy a explicar lo de los números enteros. Pero ¿por qué no puede ser a otro? Porque pues obviamente si nosotros queremos colocar que A sea un número, no sé, 0.5, que no es un número entero, ese mismo 0.5 es transformable a un número racional, ¿no? O sea, realmente sería como la ración de la ración. Y sabemos que ese 0.5 en número racional, pues se vuelve número entero, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que A, o el numerador, como también nosotros lo conocemos, va a pertenecer a los números enteros. Y ojo aquí, y es esencial, que B tiene que ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Con B, yo lo voy a poner, es que aquí no existe ese símbolo, bueno, lo voy a dejar así, ahorita lo modifico. Con B, distinto de 0, ahorita le ponemos esta línea, aquí al ladito. Así. Con B distinto de 0, ¿por qué? Porque si nosotros le ponemos, o bueno, si en este caso B lo sustituimos con 0, obviamente esta fracción se indetermina, ¿de acuerdo? Quiere decir que no existe un valor como tal. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos de manera a como nos han enseñado, eh, si tenemos aquí un número cualquiera que sea 4, ¿no? 4. Y lo queremos dividir entre 0, pues, ay, perdón. Y lo queremos dividir entre 0, pues nunca va a existir un número que multiplicado por 0 nos vaya a dar 4, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dice que esta letra B o la variable B debe de ser distinto de 0. Por ejemplo, si tenemos 3 cuartos, permítame un momento. Por ejemplo, aquí tenemos 3 cuartos. Pues obviamente, bueno, déjenme borrarlo y se los coloco de nuevo. Tenemos aquí 3 cuartos, ¿no? Obviamente sabemos que ahí sí existe un número que obviamente cabe, ¿no? Obviamente el 4 es mayor que el 3, por lo cual ya sabemos que se le pone un 0. Aquí también se le agrega un 0. Decimos que aquí es 7. 7 por 4, 28. Y 2, 30. Se baja el 0. Tenemos aquí, ay, tenemos aquí un 5. 5 por 4, 20 para 20, 0, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esa es la importancia de nosotros saber que esta parte o esta letra B debe de ser distinta de 0, ¿de acuerdo? Ok, vamos con los que siguen. Déjenme borrar. Ah, ya se borraron estos. Ok, vamos con los irracionales. Vamos a ver, ¿cuáles son los números irracionales? Pues simple y sencillamente, los números irracionales son todos aquellos cuya parte decimal, es decir, van a tener una parte decimal, ¿de acuerdo?
pero esa parte decimal nunca va a terminar, ¿de acuerdo? O sea, va a tener un valor muy, muy, muy grande de decimales y no va a tener como un fin, ¿no? Es como una serie infinita de dígitos decimales, por lo cual podemos decir que es irracional porque no va a tener una raíz exacta, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a obtener un valor entero, 100% entero, de este número, sí, de este número, ¿de acuerdo? Uno de ellos es como el que ya habíamos puesto en la recta numérica, que es la letra pi. Porque a nosotros, pues bueno, nos han enseñado que pi es igual a 3.1416. Y ustedes dicen, bueno, a lo mejor 3.1416 pues son 4 decimales y hasta ahí acaba. ¿De acuerdo? Pero la realidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque todavía, en este caso su servidor, se sabe que el valor todavía es 3.141592.654 y es un poquito más preciso. Sí son muchos, todavía hay más decimales, claro que sí, pero pues también estas decimales pues importan dependiendo en el campo en el que uno se especialice. En este caso, si para nosotros que son para efectos de ejercicio, ¿no? De calcular el área de un círculo, etcétera, pues basta con que nosotros utilicemos 3.1416, ¿de acuerdo? O incluso hay personas que ocupan nada más 3.14, dependiendo, ¿de acuerdo? No importa tanto ahorita en estos momentos. Entonces es por eso que se le considera número irracional, porque todavía existen muchísimas más decimales que van a componer este valor, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de número decimal y que no necesariamente tiene que ser una letra o una constante es, por ejemplo, si nosotros queremos sacar el valor de la raíz de 2. El valor de la raíz de 2 pues son igual bastantes decimales, también nosotros lo podemos realizar en nuestra calculadora y la calculadora nos va a mostrar a lo mejor en terminación 62. Es decir, la raíz de 2 pues, de acuerdo a la calculadora, pues dice que es 1.4142.13562, ¿de acuerdo? Puede haber todavía muchísimos más valores decimales, pero pues la calculadora por efectos igual prácticos, pues solamente te muestra esos decimales, ¿de acuerdo? Entonces también se considera un número irracional. Si se dan cuenta, estos son los números irracionales, aquellos que pues obviamente tienen muchísimos, muchísimos decimales, ¿de acuerdo? Que es una serie infinita. Y puede haber más, por ejemplo, pi medios, 2 pi cuartos, menos raíz de 3, etcétera, ¿no? O sea, cualquier número que vean que tiene muchísimas decimales es un número irracional. Vamos ahora con la siguiente clasificación, que son los números naturales. De estos números racionales van a derivar los números naturales. ¿A qué nos referimos con números naturales? Pues únicamente los números naturales son aquellos que nos vamos a utilizar para contar. Los que conocemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50. ¿De acuerdo? Que son con los que pues, realmente sí contamos, ¿no? Que incluso llegamos a hacer operaciones básicas de suma, en las cuales nosotros incluso llegamos a contar, ¿no? Como dice. Entonces, de aquí, pues, de los naturales, pues no es muchísima ciencia. De los naturales se van a subdividir en dos, que son los números primos y los números compuestos. Aquí sí nos cuesta igual un poquito de trabajo a nosotros identificar cuál es un número primo y cuál es un número compuesto. Un número primo, pues son aquellos números que solamente van a tener dos divisores, es decir, que solamente se van a dividir en dos situaciones, ¿de acuerdo? Una situación es que solamente se van a dividir entre la unidad y la otra es que también se van a dividir o que solamente se tienen que dividir con su propio número, ¿de acuerdo? Es decir, un número primo es aquel número en la cual va a tener solamente dos divisores, que es la unidad o el número 1 y su propio número, que en este caso el resultado pues va a ser 1. ¿Cuáles son esos números? Por ejemplo, tenemos el 2, que si nosotros lo dibujamos aquí, 2, ay, perdón,
2 entre 2 es igual a 1. 2 entre 1 es igual a 2. Y si se dan cuenta, nos dan números racionales, que a su vez nos dan números naturales, que son números con los cuales nosotros contamos. Si nosotros, por ejemplo, queremos violar esta regla, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, yo lo quiero dividir con otro número que no sea ni la unidad ni su propio número. 2 entre 4 nos da 0.5. Ya no forma parte de los números racionales. Perdón, ya no forma parte de los números primos. ¿Por qué? Porque realmente no nos da ni una unidad como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por otro ejemplo es el número 3. Este sí lo podemos hacer mental. Si nosotros dividimos 3 entre 3, pues nos da 1. Si nosotros dividimos 3 entre 1, pues nos va a dar 3. Si lo queremos dividir con otro número, nos va a dar un número decimal, ¿de acuerdo? Ya nos va a dar un número decimal, ya no nos funciona como número primo. A su vez también es el número 5, el número 7, el número 11, el número 13, el número 17, 19, etc. Cuando nosotros estemos analizando números y veamos que tenga más de 2 divisores o que los divisores sean diferentes de la unidad y de su mismo número, en ese momento decimos que ya no son números primos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 4 tiene 3 divisores, que es entre sí mismo, entre sí mismo que da el resultado de 1, entre la unidad que da el resultado de 4 y el número 2 que da el resultado 2. Ya tiene 3 divisores, ya no se considera como un número primo. Por lo cual este tipo de números que tienen más de 2 divisores los vamos a considerar con esta clasificación que estamos viendo a continuación, que son los números compuestos, ¿de acuerdo? Que son obviamente el que les comentaba, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, el 16, etcétera. De hecho, incluso hay una tabla de números primos en las cuales pues ustedes los pueden checar ahí en San Google y ya pueden identificarlos, ¿de acuerdo? Pero como yo les comento, sin necesidad de la tabla, todo número que tenga más de 2 divisores ya no es un número primo. Va a ser un número compuesto, ¿de acuerdo? Ok. Ahora vamos con la última clasificación, que son los enteros. Como su subclasificación lo dice, son aquellos números que van a constar de números tanto positivos como negativos y el número 0. O sea, simple y sencillamente esos son los enteros. No nos metemos en otra situación, ¿de acuerdo? ¿También son los que utilizamos para contar? Sí. Pero realmente con los negativos pues no los usamos tanto para contar, ¿de acuerdo? A lo mejor y sí en operaciones, pero si por ejemplo nosotros lo ponemos en un efecto práctico, en un efecto de vida cotidiana, pues realmente no utilizamos los números negativos, ¿verdad? No es como que digamos, ¿cuánto le debemos a tal persona? No, pues le debemos menos 10 pesos, ¿no? O sea, no. O sea, realmente decimos, no, pues le debes 10 pesos. O incluso cuando estamos haciendo a lo mejor unas compras, ¿no? Y se nos pasó el dinero y no decimos, me faltaron menos 10 pesos, ¿no? O sea, realmente me faltaron 10 pesos. Es por eso que estos sí también son los números que conocemos, que se puede parecer mucho a los naturales, pero pues aquí en los enteros ya incluimos lo que es los números negativos y el cero por las cuestiones que les acabo de comentar, ¿de acuerdo? Entonces, simple y sencillamente a esto nos referimos con la parte de clasificación de números reales, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a meternos más de lleno a los números naturales.
en esta parte. ¿Por qué? Porque son, como yo les había comentado, con los que podemos contar cualquier cosa, objetos, personas, animales, algunas casas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a conocer que los números naturales van a tener esta notación. Al momento en el que nosotros veamos la letra N y un subconjunto de números, sabemos 5, 6, 7, etcétera. Sabemos que estamos hablando de números naturales, ¿de acuerdo? También, pues, obviamente los vamos a ubicar en una recta numérica, obviamente, ya como lo habíamos hecho anteriormente. Si nosotros tenemos... Bueno, sí. Tenemos esta recta, ¿no? Y decimos que aquí, bueno, empieza desde... Empieza desde menos infinito y se va hasta más infinito. Aquí empieza el 0, pues aquí podemos decir que es 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y a la inversa, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta menos infinito. Aquí vamos a ver lo que se le llaman las propiedades de los números naturales. Estas propiedades a nosotros nos van a servir, para cuando nosotros vayamos a realizar operaciones de suma, o igual también se puede hacer con resta, y con multiplicación, ¿de acuerdo? Son propiedades que ya, por el simple hecho de ser propiedades, significa que ya se van a cumplir, o que ya están comprobados, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera, que es la propiedad de cerradura. Esta propiedad de cerradura en la parte de la suma o en la adición, como se le conoce, nos dice que el resultado de sumar un número y otro va a seguir siendo un número natural. O en este caso, los números que nosotros estamos sumando van a pertenecer o pertenecen a los números naturales, ¿de acuerdo? Y con la multiplicación pasa exactamente lo mismo. Dos números que nosotros vamos a multiplicar. Si son números naturales, pues obviamente el resultado va a pertenecer a los números naturales. Simple y sencillamente no nos metemos de lleno en otras cosas. A eso se refiere la propiedad de cerradura. Vámonos ahora con la siguiente propiedad, que se llama la propiedad conmutativa. ¿A qué nos referimos prácticamente con propiedad conmutativa? Pues obviamente, como decimos, el típico de el orden de los factores no altera el producto, ¿de acuerdo? Es decir, déjense los escribo, es la propiedad conmutativa. Y nos dice que si nosotros sumamos los números de esta forma, el resultado va a ser el mismo que si nosotros hubiéramos sumado al revés, o que hubiéramos acomodado de forma distinta los números. Esto es con respecto a la suma, ¿no? A la adición. Si nosotros lo hacemos con multiplicación, es exactamente lo mismo. Dos números, si nosotros los colocamos de esta forma, el resultado va a ser el mismo a que si nosotros los hubiéramos colocado de esta forma. Y un ejemplo muy, muy, muy sencillo. O bueno, se los digo mental porque la verdad sí está bastante sencillo en lo que borro. Si nosotros sumamos 4 más 5, sabemos que es 9. Si nosotros sumamos 5 más 4, pues obviamente es 9. Es decir, que si nosotros hubiéramos puesto 4 más 5 o 5 más 4, el resultado va a ser completamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?
A que igual si nos vamos con multiplicación, tenemos 5 por 4 es igual a 20 y 4 por 5 también es igual a 20, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, pues es eso la parte de la propiedad conmutativa, no es mucha ciencia, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente propiedad, que se llama propiedad asociativa. Déjenme lo escribo. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Pues realmente si nosotros tenemos más de dos números o tres números, por ejemplo, va a ser exactamente lo mismo a que si nosotros sumamos primero dos números y le sumamos el otro en la forma en la que nosotros lo quieramos acomodar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos en la parte de adición en 1, 2 y 3 para rápido. Tenemos aquí 1 más 2. Oh, caray. Ok, bueno, rápidamente tenemos 1 más 2 y esto es igual. Ah, perdón, 1 más 2 más 3, ¿no? Va a ser igual a que si nosotros sumamos 1 más 2 más 3. ¿De acuerdo? Si nosotros realizamos la operación, 2 más 1, pues aquí es 3, más 3 es igual a 1 más, y 2 más 3 es 5. 3 más 3, pues obviamente es 6, y 5 más 1, pues también es el número 6, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere la propiedad asociativa. No importa si nosotros sumamos primero los dos números y al resultado le sumamos el otro, a que si primero sumamos uno, o sea, solo un número, y le aumentamos el resultado de la operación de otros dos números o de los dos números diferentes. Y lo mismo pasa con, en este caso, la multiplicación. Si nosotros tenemos, para no borrar todo, voy a borrar esto, esto, esto y esto. Si nosotros tenemos 1 por 2 por 3 y 1 por 2 por 3, 1 por 2 es 2. Por 3, ¿no? Bueno, aquí ya es por. Y 1 por 3 por 2 es 6. Y ahora sí, hacemos la operación. 2 por 3 pues es 6. Y 6 por 1 también es 6. Por lo cual pues se cumple esta parte de la propiedad asociativa. Y vamos con la última propiedad, que en este caso se llama la propiedad distributiva. Esta propiedad solamente aplica con la multiplicación. ¿Y esta propiedad qué nos dice? Pues bueno, esta propiedad dice que si nosotros tenemos una multiplicación de dos cosas que se están sumando, de dos números que se están sumando, el resultado va a ser esa multiplicación por cada elemento de la suma, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos, bueno, que la forma es la siguiente. Tenemos un número que está multiplicando a dos números que se están sumando, va a ser igual a la multiplicación de el elemento principal o el elemento que está en común con los elementos que se estaban sumando, ¿de acuerdo? Es decir, este
se va a multiplicar con este y se va, bueno, obviamente se va con el más y se va a multiplicar también con este, por lo cual quedaría AB más BC. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí 2 que multiplica a 3 más 4. 3 por 2 es 6 y 4 por 2 es 8. 8 más 6 es igual a 14. Que hubiera sido lo mismo a que si nosotros hacemos la suma de lo que están en paréntesis y el resultado lo multiplicamos por el número que obviamente dice que se está multiplicando. Es decir, en vez de hacerlo como le hicimos ahorita, primero voy a realizar la suma que está dentro del paréntesis. 4 más 3 es 7, entonces es 2 por 7 y esto nos da igual a 14. Si se dan cuenta, pues es el mismo resultado que nos dio, ¿verdad? Entonces, realmente pues es eso de la cuestión de las propiedades, ya que ustedes al momento de hacer algunas operaciones, con el simple hecho de que ustedes se sepan estas propiedades, pues se les va a hacer muchísimo más fácil realizar operaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces voy a cortar el video en esta parte, ya que no sé por qué razón me lo va a cortar, entonces, igual esto vamos a dejarlo como la parte número 1 y la parte número 2 la iniciamos con sistema de numeración decimal. Entonces los veo en el siguiente video.